El equipamiento del ejército romano era ya una mezcla de las mejores armas y armaduras de muchas tribus y naciones de la península ibérica para el comienzo de la época imperial. Los latinos dependieron enormemente del poder de su milicia para salvaguardar y expandir las fronteras de su imperio. Su éxito se fundamentó, principalmente, en unos soldados exquisitamente entrenados y disciplinados que, además, fueron abastecidos con el armamento y las corazas más avanzados de la época. Es en estas últimas, precisamente, en las que nos centraremos a partir de ahora. Este video está patrocinado por la grandiosa, épica, legendaria taza del casco alado del señor, disponible a través de Design by Humans. Más información en la descripción. Hey, ¿qué tal, belicistas? ¡Qué gusto tenerlos aquí! Bienvenidos a un episodio más de esta serie de vídeos, en la que hablaremos a profundidad de cada una de las piezas que componían la armadura que utilizaron los renombrados legionarios a lo largo de la época imperial. En este sexto episodio, conversaremos sobre los componentes naturales y el proceso de fabricación que dieron forma a las Caligae, aquellas botas que a menudo se confunden con sandalias. Yo soy Roderick, y ahora sí, comenzamos. Hoy por hoy es bien sabido que el Imperio Romano fue una de las más grandes y poderosas superpotencias de la historia, y su ejército desempeñó un papel crucial en la expansión y el mantenimiento de su mandato. Debido a las enormes distancias que estaban obligados a recorrer, los soldados que conformaban sus filas debían estar perfectamente equipados y entrenados para soportar extenuantes marchas, por lo que el conseguir un calzado adecuado que les permitiera llevar a cabo su deber de la mejor manera se volvió una prioridad. Las botas Caligae, cuyo nombre proviene de las raíces en latín calus, que de manera literal significa cuero duro, y caliga, cuya traducción más acertada equivale a bota, fueron un calzado que se diseñó específicamente para ser utilizado por los legionarios a lo largo de sus campañas. Comprendiendo el origen etimológico del nombre, se vuelve interesante y relevante conocer por qué el emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, Calígula para los cuates, a quien falsamente se le atribuye la invención de este calzado, recibió aquel curioso apodo. Lo primero sería establecer que Calígula es en realidad un diminutivo de bota, seudónimo que se originó durante las campañas militares del emperador Augusto en Alemania, expediciones en las que el padre de Calígula, Germánico, llevaba a su hijo con la presunta intención de enseñarle el arte de la guerra, arropándole con un uniforme en miniatura que cumplía con todas las características y normativas impuestas por la milicia. Fue de este modo que los soldados de la legión que los acompañaba tomaron la iniciativa de obsequiarle al niño el sobrenombre de Botitas, para referirse a él de manera afectiva. ¡Vaya apodo más intimidante, Dios mío! Lo que esta historia nos revela es que las Caligae ya se encontraban en uso desde antes de que Calígula fuera un adulto, y si bien la fecha de su invención no se conoce a ciencia cierta, no es tan descabellado pensar que, en realidad, comenzaron a ser utilizadas desde por lo menos el gobierno del emperador Augusto en el primer siglo después de Cristo. Según los hallazgos arqueológicos, las Caligae se fabricaban a partir de un dilatado manto de cuero de vaca o buey, que era tratado con una multitud de aceites y sebos para dotarle de una mayor durabilidad y resistencia al agua. Sin embargo, este proceso podía tardar hasta 2 años de trabajo continuo. Pero, ¿por qué tanto? La realidad es que, a pesar de poseer un diseño de apariencia antigua, la estructura del zapato era demasiado avanzada para la época. Para empezar, la suela principal se conformaba por 2 plataformas impermeables, que yacían unidas entre sí por medio de una serie de clavos de hierro remachados, colocados ahí para mejorar el agarre del soldado en superficies húmedas y escabrosas. Al comienzo de su elaboración, aquel que estuviera a punto de fabricarlas debía disponer de una sola pieza de cuero, que era cortada a la medida y con la silueta requerida. Luego, la piel era sumergida en agua con la intención de ablandarla ligeramente. Justo en ese momento se insertaban los clavos en las suelas, y el resto de la estructura se acababa de confeccionar con hilo encerado y una serie de cordones en la parte delantera. Ahora bien, ¿a qué se debe que su diseño sea abierto? Como bien se dijo, los soldados debían marchar sobre todo tipo de superficies, desde praderas llanas hasta colinas intrincadas, y, por supuesto, en las calles romanas. Cuando el calzado se empapaba, el que estuviera descubierto ayudaba a que el líquido se drenara más deprisa, además de que, en épocas calurosas, permitía una mayor ventilación, lo que se traducía en una menor retención del calor, a su vez derivando en menos ampollas producidas
producidas por pies sudorosos. Una ventaja no menos importante es que, al estar conformadas por varias correas, las Caligae podían ajustarse de mejor manera a la extremidad del usuario, adaptando su forma y permitiendo la expansión del miembro a altas temperaturas. Hasta donde sabemos, la durabilidad de las botas dependía exclusivamente de cuánto se marchara en cierta legión específica. Reconociendo esto, se esperaba que, para una armada que se desplazara mucho, cada par de Caligae durara cuando menos 4 meses, lo que significaba que un legionario hubiera necesitado por lo menos 3 pares al año para mantenerse al día. Hablando de unirse al ejército por el botín, no, bueno. Pensadas para ser versátiles, las Caligae eran utilizadas por absolutamente todos los soldados del ejército romano, incluidos oficiales y miembros de mayor rango. Este hecho era de vital importancia, sobre todo para las comunidades judías de por aquel entonces. El tener clavos en las suelas generaba que un sonido específico se produjera cada que una legión se estuviese aproximando, lo que bien podía usarse como ventaja para percatarse del avance de una legión mucho antes de que estuviese cerca. En conclusión, las botas Caligae se convirtieron en una parte esencial del equipamiento de los soldados romanos en las épocas del Imperio, volviéndose un testimonio de la habilidad de los artesanos regionales de por aquel entonces, y permaneciendo como un símbolo icónico de tan magnífica civilización hasta los días futuros. Y listo, belicistas, esto fue todo por esta ocasión. Este tipo de videos requieren de largas jornadas de extenuante trabajo, por lo que, si les gustó, tengan la bondad de dejar su distinguido like y suscribirse para que pueda traerles más contenido de la misma naturaleza. Déjenme en los comentarios su opinión con respecto al tema y al formato de esta cinemática. Espero que la hayan considerado interesante. Gracias por llegar hasta este punto. ¡Que tengan un excelente resto de día!